Vamos a ver entonces el nombre de Jehová Jireh. Este nombre, como todos los demás, es un nombre bien importante porque el trasfondo del Jehová Jireh es un trasfondo profundo que va más allá, como yo les decía en la mañana, ¿no? En la clase. ¿Cuántas veces no hemos oído que dicen, mira, Jehová Jireh, ¿verdad? Ay, Jehová Jireh, Jehová ya proveyó. En un tiempo exactamente, en los 80s, por ahí en los 90s, 80s más bien, hubo canciones, incluso hemos cantado canciones de Jehová Jireh, en donde dicen Jehová Jireh todo suplirá, ¿verdad? O sea, que tu despensa va a estar llena, que no te va a faltar nada porque Él te va a proveer. Bueno, ¿será en realidad lo que Dios tenía en mente cuando le enseña o nos enseña este nombre? Bueno, lo vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Voy a pedirles que me acompañen a Génesis 22, porque este nombre aparece por primera vez precisamente aquí, en Génesis 22. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó a Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ahora, el nombre de Jehová Jireh tiene, como ya lo he mencionado en algunos nombres de Dios, su raíz, su definición. Por eso es muy importante que cuando nosotros estudiamos la Biblia, no solamente vayamos a la definición que nos da el hebreo, porque como les dije la semana pasada, Jehová el Olam, o el Olam más bien, ¿se acuerdan que les decía, el Olam quiere decir escondido, oculto? Entonces teníamos, ¿cómo puede ser Jehová el oculto, Jehová el que se esconde? No le entiendo. Bueno, sucede lo mismo con Jehová Jireh. En realidad Jehová Jireh significa aquel que ve, que observa, que conoce, aquel que percibe, o, fíjense, que está consciente de las cosas. Es bien importante, porque si nosotros entonces entendemos que el Señor es el que ve, observa, está al pendiente, entonces no tenemos nada de qué preocuparnos. Esto es exactamente la esencia de Jehová Jireh. Lo que sucede es de que se ha traducido como Jehová el que ve y provee. ¿Por qué? Porque es como un padre, voy a dar un ejemplo, es como un padre que está consciente de que hay necesidad de leche. Entonces, ¿qué hace un padre que ya va y se abre el refrigerador y dice, caray, ya no hay leche y mis hijos tienen que cenar? ¿Qué hace un padre responsable? Y lo más probable es que si alguno de los hijos dice, oye papá,
o mamá, cualquiera de los casos, oye, no hay leche, ¿qué le dices? Ya lo sé, ¿verdad? Ya sé, precisamente eso iba a ir, ¿verdad? O sea, es alguien que está consciente, que no necesitas decirle, oye Señor, pues fíjate que falta esto, porque Él lo está viendo, Él lo conoce, Él lo percibe, Él sabe lo que está sucediendo. Por eso se ha traducido como Jehová el que ve y provee, o el que provee. Luego fíjense, también esta palabra también dentro de su significado más amplio y variado, se refiere a alguien que averigua, o sea, alguien que dice, a ver, ¿con qué fin? Con el fin de proveer, o sea, de suplir, de dar. Pero voy a explicar un poquito más porque recordemos que para tener una comprensión muy clara de la palabra, cuando nosotros leemos la Biblia, en este caso, por ejemplo, Génesis 22, y para hacer una perfecta, o al menos, si no perfecta, de manera bien, que podamos entender el texto, es muy importante ver varios factores. ¿Cuál sería uno de ellos? El primero, ¿bajo qué circunstancias se da este nombre? ¿Se han dado cuenta que cada nombre se da en una circunstancia? Siempre, con el fin de dar una lección. A ver, en este caso se está dando en una circunstancia muy particular. ¿Cuál es? En que Dios viene y va a probar a Abraham y le pide que sacrifique a Isaac, ¿cierto o no? Entonces de aquí partimos para ver entonces que la revelación de este nombre se va a dar en circunstancias muy particulares. Ahora, yo quiero dejar en claro que esto de que Jehová provee tiene que ver más con un aspecto espiritual que material. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que lo que Dios le está tratando de enseñar a Abraham en este lugar es precisamente una revelación de lo que será el sacrificio de Cristo, la redención del hombre. Va más allá de decir, ahí hay un carnero, Jehová Jireh. No, la lección que Dios tenía para Abraham era más profunda, más espiritual y obviamente pues muchísimo más importante, ¿verdad? Porque acordémonos que dice la Biblia que el Antiguo Testamento era la sombra ¿de qué? De lo que habría de venir, ¿verdad? Cuando sucede este suceso en la vida de Abraham es porque el Señor tenía en mente algo muchísimo más allá. Miren, acompáñenme muy rápido, sin quitarse Génesis 22, no quiten su dedo, su separador o su regla o lo que tengan ahí, a San Juan capítulo 8, San Juan 8 versos 56, porque lo que Dios le estaba enseñando a Abraham era precisamente lo que iba a venir, lo que se estaba anticipando, que el día de hoy llamamos redención. San Juan 8:56, ahí dice, Abraham, su padre, hablándole a los judíos, en el contexto, él está diciendo, yo conozco a Abraham. Dice, ¿cómo lo conoces si tú eres un hombre que eres un joven todavía? ¿Cómo pudiste conocer a Abraham? ¿Cómo lo puedes conocer? Le dice, no, permítame. ¿Eres acaso tú mayor que nuestro padre Abraham, verdad? Y los profetas murieron, y ¿cómo que tú es que lo conoces? Entonces el Señor Jesús dice, Abraham, su padre, se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. Entonces, ¿qué era lo que Dios le estaba revelando en este texto, en este momento? Lo que realmente le estaba enseñando a él era la provisión de Dios para la humanidad. ¿Qué era lo que Dios tenía ya en mente como Jehová Jireh? El que ve, el que percibe, el que examina, el que está consciente y que ya, incluso antes de que nosotros se lo pidamos, Él ya lo proveyó. Bueno, les decía también, ¿no?, que la mente del Señor no está puesta en satisfacer caprichos, ¿verdad?, ni en comprar algo y decir, y que tú puedas, o que podamos decir, Jehová Jireh. No, esto realmente va más allá. Si ustedes me acompañan ahí mismo en Génesis 22, les decía, quiero que ahí estén conmigo, regresando otra vez. Vamos a ver, en el verso número 2, yo les voy a pedir que pongan ahí su mirada, porque le dice el Señor en Génesis 22:2, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas,
Y luego le dice, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. ¿Qué tenía que ver esto? Esto es algo bien importante. Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1. ¿Se acuerdan ustedes que Dios, más bien David tiene en su corazón el deseo de construir una casa a Dios? Y le dice al profeta Natán, oye, fíjate que yo he visto cómo el tabernáculo, el arca, está en una casa de campaña, ¿no? O sea, está nada más así de manera improvisada. ¿Sí? Y pues la verdad yo creo que él merece algo mejor. Y le dice, quiero construir una casa digna. Pero el Señor le dice a Natán, no, dile que yo le voy a construir casa. Bueno, después le dice el profeta, mira, Dios me dijo que, en primer lugar, muchas gracias por la intención de tu corazón, pero que Él no te va a permitir, Él te va a dar a ti más bien, y que tú has derramado mucha sangre, entonces, pues lo va a hacer tu hijo, Él va a levantar el templo. Bueno, aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1, vamos a ver, lo voy a leer. En el verso 1 dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. ¿Se dan cuenta cómo todo el escenario estaba dispuesto y listo? ¿Por qué? Porque lo que estaba sucediendo en el monte Moriah con Abraham era precisamente el que Dios le estaba mostrando a Abraham cómo un día, así como él estaba sacrificando a su hijo Isaac, así sería provista la redención para el hombre. Y de hecho en ese mismo monte es donde Dios le dice a David que debe de construir el templo. Eso es muy importante, ¿no creen? Muy significativo. Ahora, no solamente queda aquí, porque también déjenme decirles que el monte Moriah, con el paso de los años, le cambiaron de nombre. Al monte Moriah los romanos le llamaron el monte del Gólgota. Entonces, podemos entonces entender por qué Dios le insiste en llamar a Abraham y le dice, ofréceme a tu único hijo, el único que tienes. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo. Entonces, ¿qué era lo que Dios estaba enseñándole? Lo que Dios le estaba enseñando en ese monte era que Él había provisto ya un sacrificio para la humanidad. En la mente de Dios no estaba que sacrificaran literalmente a Isaac. En el corazón de Dios no había el más mínimo deseo de ver morir a Isaac. No lo había. Más bien lo que había era darle una lección a Abraham sobre lo que vendría. Miren, ahí en Mateo, capítulo 27, es que Lalo no está. Charito manda. Pues sí, la Charito tampoco, pues tienes que ir tú. Y le queda sí, ¿no? Mateo 27. 27, ya hasta te perturbé. Del 32 al 34, a ver qué dice ahí. Mateo 27, 32 al 34. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Ajá. Le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado, no quiso beber. Ok, aquí nos habla precisamente del lugar a donde el Señor Jesús fue llevado, es donde fue crucificado. Y dice claramente en el verso 33, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, porque así también lo conocían. Algunos dicen que era porque tenía una forma de calavera. La tierra se había, con el paso del tiempo, había formado una silueta de una calavera.
por eso lo llamaban así. Pero este no es más que el mismo lugar llamado Moriah. Entonces es muy significativo, porque entonces entendemos, están como zombies, ¿verdad? Pero porque entonces entendemos que en la mente de Dios había algo más. O sea, no era el sacrificio de Isaac, sino el mostrarnos a nosotros que Él mismo iba a proveer a su Hijo para darnos una nueva vida. Miren, ¿están ustedes de acuerdo en que la Biblia siempre deja en claro que en el plan de Dios para redimir al hombre no hay intervención humana? No la hay. Nunca la ha habido, ni la habrá. Ahora, para poder entender así como que un poquito más claro esto que estoy hablando, creo que ya quedó claro, pero para poder aterrizar mejor, quiero que veamos ahora sí, de manera más clara, cómo es que Jehová Jireh obra. En Génesis, ahí mismo en Génesis 22, pero voy a pedirles que vayamos a los versos 23 y 24. Si ustedes se ponen ahí en Génesis 22, en donde estoy tomando precisamente el nombre y donde estoy partiendo, dice que entonces después de que ya Abraham está prácticamente con el cuchillo arriba para sacrificar a Isaac, viene el ángel de Jehová y le habla y le confirma lo que ya le había dicho hace 25 años, más de 25 años, ¿no? Mucho más, no 25, pero vamos a ponerle así. Le confirma todo, le dice, mira, en tus simientes serán benditas, lo que dice Génesis 12, ¿no? Se lo confirma. Pero si ustedes ponen más atención, que es donde quiero que veamos, dice en el verso número 19, que entonces Abraham vuelve con sus siervos, o sea, baja con Isaac, desciende con él, que por cierto quiero decirles que Isaac, en este tiempo, en ese momento que lo sacrifican, no era un niño como comúnmente se ha pensado, era un joven ya, era un hombre ya grande, no era un chamaquito de 11 años ni de 12. Algunos dicen que tenía entre 17 y 25 años, o sea, para que ustedes más o menos se den cuenta, que era un muchacho ya grande. Bueno, entonces, verso 19 dice, y volvió Abraham a sus siervos, a los que estaban esperándole al pie de la montaña, ¿se acuerdan? Que dijeron, mira, vamos a ir el muchacho y yo y ustedes espérenos. Ok, regresa ya, se levantan y se van juntos a Berseba, o sea, a donde vivía Abraham, y ahí habitó en Berseba. ¿Sí están ahí conmigo? Luego, verso 20, aconteció, aquí es donde quiero que veamos y pongamos mucha atención, porque aquí es donde vemos precisamente de manera más clara cómo es que Jehová Jireh, o sea, el Dios que ve, que está consciente, que no necesitas decirle porque Él ya se anticipó, está obrando. Verso 20, aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciéndole, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano. O sea, la mujer de tu hermano ya le ha dado hijos. Su hermano de Abraham se llamaba Nacor, ¿ok? Entonces viene la noticia y le dicen, oye, fíjate que Milca, la mujer de tu hermano, tu cuñada, ya le ha dado hijos a Nacor. Y dice en el verso 21, para ser más específico, dice, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Hitlaf y Betuel. Y luego fíjense, verso 23, pone un énfasis y dice, y Betuel fue el padre ¿de quién? De Rebeca. Y estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Bien, ahora les voy a pedir que me acompañen a Génesis 24. Porque los llevan al parque. ¿Qué te digo contigo, mujer? Ven.
te das cuenta que luego hay unos afines bíblicos, hermanos, ¿verdad? ¿Verdad? Que tengo contigo, mujer, ¿verdad? ¿Verdad? Claro, del siervo, ¿verdad? Que hay un siervo. Bueno, cuando nosotros los nazarenos escuchan, ¿verdad? Después que dice el nazareno, el siervo del Señor está aquí. Y no es el siervo porque come pastito. Es más, hasta la antena el ungido de Dios. ¡Ajá, la baraja! Pues ya, no está así. No, está muy chido. Pero cuando mi tío era el pastor, hermano, aquí se encuentran los siervos del siervo del Señor. Bueno, no, y fíjense que no está mal en el sentido de que sí debe de ser siervos. Pero ya ahora lo han tomado, ¿verdad? Es que ahora lo que uno puede ver es que primero está el hombre y después Dios. Ajá. Se le da más reverencia al hombre que al Sí, más que a Dios. Y los otros que también lo reciben. Sí, ellos lo creen. Bueno, pero es que es lógico, porque así está enseñada la iglesia. Claro, pero bueno. Porque uno también así se crió, ¿verdad? Así Dios. Pues sí, sí, aunque debemos de despertar de eso, ¿no? Dios puso y Dios mío. ¿Eh? Ella se nos despierta. No Sí. aprendían, pero No, no toda la claro, gente claro. jamás. No, es Mucha que- gente no va a salir de ese. No. Pues ahí está la luz del mundo. ¿De verdad? Estaba viendo unos videos ayer, esos testimonios reales de Ricardo Rocha, ¿se acuerdan? En televisión. Entrevistó a personas que fueron abusadas sexualmente por él y fueron vetados los videos. Y él dice, mira, fíjense, en Gobernación, a un joven que fue abusado por un viejo asqueroso. ¿Qué vive? Sí, el Samuel de Gobernación, en el DF, de familia criminal. Le vamos a decir una cosa, no sabe con quién está metido. Este hombre tiene mucha influencia. Y sí es cierto, ¿se acuerdan ustedes de un abogado que Arturo conocía, Jorge Luis? Sí. En una ocasión cuando yo fui con él a visitar a la familia de Paco, cuando murió, platicaba conmigo porque yo estaba lejos en Tizistán. Le pregunté, no me acuerdo cómo salió el tema de la luz del mundo. Y me dice, mira, él trabajaba en el Ministerio Público, en la Procuraduría. Mira, ¿has visto la misión amarilla? Hay un expediente así me dijo, él no es cristiano, así, como la misión amarilla de eso, abuso, violación, y ¿sabes qué? Nunca se muere. Dicen que las mujeres antes de casarse les A la que se le antoja. la gente. Sí, la gente. Ahí saca. No. ¿Es una estancia? Sí, no, y además se plantea de los dos. Está un testimonio de un muchacho. Y le dijo, es que soy un ángel. Y los ángeles no tienen sexo. Pues como agarro uno, agarro otro. No quiero. No, es que Les voy a dar la página para que se metan. no se dicen que cuando hacen sus fiestas, ya ves que son 8 días, pero un día cita a todos los jóvenes, dice Día de los Jóvenes, para los que ya están para casarse, pues, que ya están casaderos, pues, y ya los junta y todo, y hace su servicio, y él va viendo, pues se me antoja con esto, Sí. y ya las junta. Sí, es lo que dice ese muchacho. Que ya es un hombre, usted es un hombre de amor. Pero él dijo eso. Dice, mira, nos llevaron a todos los jóvenes, nos llevaron seleccionados, obviamente. Nos llevaron a Puerto Vallarta, a un retiro espiritual. Y dicen que allá, estando allá, es que el viejo seleccionó. Y dice, a él lo seleccionó, y dice, pues yo no estoy en esta vida. Sí, y dice, yo pues le besaba la mano y lo veía como el anciano de Dios, ¿no? El profeta, el apóstol. Pero pues cuando yo le empezó a manosear, yo está ya hasta yo de hombre. Pero le voy a decir un Cuando el hombre Esteban que fue, hace años que pasó su rebelde, cuando el hombre iba bajando, las mujeres lloraban, pero de emoción, ¿verdad? De emoción que decían, que verlo a él es casi ver a Dios. para ellos No, sí. ¿verdad que es impresionante? No, es horrible ver a que ver, pero Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo estaba viendo de ayer cuando llegué en una camioneta muy cara,
expedition, así de lujo, con sus guaruras, ¿no? Ahí salen, ¡ay! La gente llorando. ¿Qué diferencia hay acá? Exactamente pues de nada. ¿No han visto ustedes cuando llega Cash Luna? ¿Quién es ese? Cash Luna, el guatemalteco. O de estos Benny Hill. Por ejemplo, Benny Hill. Cuando llega un eléctrico, Aquí ya no. Aquí ya no. O también en su limusina y que lo van guardando. A ver, Gille Ávila. Otro igual. No, yo también lo vi aquí en Guadalajara. Cuando llega Gille Ávila, llega escoltado. Pero ahorita ya parece que ya no tanto, porque como es que dejó a la esposa y anda con otra, y eso usted ha sabido, ¿no? No, Benny Hill, ella dice Benny. No, Gille no, esa ya anda haciendo su padre. Bueno, ¿por qué no salimos de esta semana? Pues por lo que estamos viendo aquí. Sí, pero Tiene que ver. porque Trajo el desorden. estaba hablando de ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Ve a atravesarla. ahí está. Bien bíblico, bien bíblico. Contigo, mujer, de atravesar, pero no te quedes tanto. A ver, moción de orden. Entremos al orden, por favor. A ver, miren, ya se fue todo, ya se me olvidó de qué volver. No. Muy bien, fíjense, en el Génesis 22, 23 y 24 nos habla de Betuel, padre de Rebeca. Génesis 24, versos 15, 14 y 15 dice: cuando va el siervo de Abraham, Abraham se preocupa por su hijo Isaac, que ya tiene 40 años y pues no ha conocido doncella. Entonces dice que, ¿se acuerdan de esa historia? Manda a Eleazar, su siervo, y le dice, mira, ve y busca una mujer para mi hijo, y si no la haya, pues no, aquí no se va a casar con ninguna de aquí. Bueno, esto es lo que dice él, escuchen. Este hombre, el siervo de Abraham, le ora a Dios y le dice, sea pues que la doncella a quien yo le diga, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiera, bebe, pero también le dé de beber a mis camellos, también le dé de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Eso es lo que le pide a Dios. Señor, te pido una señal. La mujer a la que yo llegue y me diga, bebe, pero también a mis camellos, esa es la que tú has elegido. Bien, luego fíjense, verso 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, fíjense, antes de que él acabara de hablar, he aquí que ¿quién llegó? Rebeca, la que le había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. ¿Se dan cuenta? Pueden entender cómo Dios, el Dios que provee, que ve, que observa, que está consciente, que dice, no necesito que me recuerdes nada. Cuando Isaac iba bajando con su hijo del monte y ya iba otra vez a Berseba, Dios ya estaba proveyendo a alguien para él, su mujer, sin darse cuenta. ¿Se dan cuenta cómo ese es exactamente Jehová Jireh? El Dios que de manera anticipada, que ya sabe, que está consciente, que examina, que observa, que dice, no, yo sé, no necesito que me estés recordando. Ahorita vamos a ver algunas escrituras. Aquel que ya vio es aquel que ya proveyó. En Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 21, lo vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 18. Primera de Pedro, capítulo 1, perdón, verso 18. Sí, Primera de Pedro 1, 18.
escribe el apóstol Pedro y dice, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y luego escuchen, verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios. Este es el Dios Jireh, aquel que ya ha destinado desde incluso antes de la fundación del mundo un medio por el cual el hombre podría nuevamente ser reconciliado. ¿Quién era? El Cordero de Dios. Entonces, si se dan cuenta, Jehová Jireh habla de una manera más clara y más profunda de aquel Dios que tenemos nosotros, aquel Señor que ve, observa, que está consciente y que antes de que nosotros lo pensemos, Él ya está actuando. Por eso es tan importante caminar en su voluntad. ¿Por qué? Porque podríamos decir lo mismo de algunos de nosotros, que cuando teníamos la necesidad, por ejemplo, de algo, Dios ya en su infinito conocimiento, Él ya estaba preparando todo para que llegado el momento correcto, pudiera entonces decir, aquí está. O sea, no es un Dios al que se le olvidan las cosas, al que le tenemos que recordar. En Efesios capítulo 1, vamos a ver otra vez aquí, Efesios capítulo 1, empezando por el verso 3, el apóstol Pablo empieza a escribirle a los efesios y les dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego escuchen, verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Se acuerdan que vimos esto la semana pasada? El misterio de su voluntad, el Olam. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Dios, el Padre, Jireh, el Dios que ve, el Dios que está consciente, el Dios que examina, el Dios que está atento a todo, ya nos había escogido desde antes incluso de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos santos. ¿Para qué? Para que el hombre que fuera redimido pudiera llegar a ser como su Hijo Jesucristo, a quien ya había predestinado en amor para ser adoptados por medio de Él. Esto no se escapa para nada de los planes de Dios, nada. O sea, esto nos enseña que no hay nada que esté fuera de control de Él. Nada. Esto nos enseña que Dios tiene un orden perfecto. No necesitamos decirle, ay Señor, mira, tú sabes que necesito, ¿verdad? Sí, yo lo sé. Claro que lo sé. Yo soy Jehová Jireh, el Dios que sabe, que conoce, que ve. En Mateo 10:30, por favor.
Mateo 10:30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Ya? Dice Mateo 10:30, aún sus cabellos están todos contados, todos. Es por eso que el hombre natural no lo puede entender. Ese Dios, el Dios Jehová Jireh, es el Dios que no creó el mundo y lo mandó a rodar y dijo, ay, bueno, hay que ruede, sino que Él de manera anticipada ha provisto todo lo necesario para que el planeta gire y tenga todos sus recursos de manera coordinada y perfecta. Es increíble ver cómo incluso, si lo vemos hasta en las cosas naturales de este mundo, vemos cómo Dios provee que en cada estación del año haya la fruta necesaria. Él provee de que, por ejemplo, hasta las moscas tienen un fin por el cual fueron creadas. Las ratas fueron creadas con un propósito. Por ejemplo, si hablamos del cuerpo humano, el cuerpo humano tiene defensas. Que cuando, por ejemplo, nos enfermamos, el cuerpo de manera inmediata saca las defensas. ¿Y qué hacen? Empiezan a atacar el virus o la enfermedad. ¿Esto quién lo ha pensado? Dios. Jehová Jireh, el Dios que está pensando en todo lo que se necesita, todo lo que es necesario. Por eso es que el día de hoy, desgraciadamente, el nombre de Jehová Jireh se ha manipulado, se ha torcido, se ha enseñado de una manera incorrecta. Porque se ha dicho que Jehová Jireh es el que provee, como les decía, para los aguacates y para los chiles verdes, o para lo que necesites. No, en realidad no es así. Estamos hablando de un Dios que tiene un control absoluto. Pero en primera instancia, Jehová Jireh nos habla de aquel que ha provisto para la redención del hombre. En primera instancia. Y en segundo lugar, podríamos decir que efectivamente es el Dios que ve, que está consciente, que sabe de la necesidad y que por lo tanto dice, no te dejaré ni te desampararé. Cada uno de nosotros con diferentes necesidades tan distintas, Él se presenta en nosotros y dice, mira, número uno, lo más difícil, lo imposible, yo lo he hecho posible. ¿Cómo? A través de Cristo. En Mateo capítulo 6, por favor vamos a leerlo, capítulo 6, verso 25. El Señor Jesús habló precisamente de esto, habló de este concepto del que estoy hablando. El Señor lo aterrizó y habló de esto de una manera muy clara, cuando les dijo, no se afanen por su vida, qué han de comer, qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. Y luego hace una pregunta muy interesante, ¿no es la vida más que el alimento? A ver, ¿qué quería decir Jesús cuando dijo esto? Muy fácil. ¿Qué no es más fácil darte de comer que dar vida? A ver, yo les pregunto, aún el día de hoy, el hombre de ciencia, el hombre moderno, trata de darle vida a las cosas y no puede. Dice, bueno, pues discúlpame, pero para mí, ¿verdad? No hay imposibles. Entonces yo te pregunto, ¿qué acaso la vida que tú tienes, el respirar, el hacer que el aire pase a tus pulmones y tus pulmones lo filtren a tu corazón y que te haga vivir y ser un ser viviente y tener un alma y un espíritu, ¿qué acaso no vale más que el alimento? Y luego dice la segunda pregunta, ¿qué acaso no es más el cuerpo que el vestido? Claro, el día de hoy, ¿cuánto cuesta un trasplante? Millones. La gente da todo lo que tiene por un riñón, por un hígado, por un corazón. Y el Señor dice, bueno, y sin embargo, yo que lo hice y lo formé y te lo di,
Y tú te preocupas por un vestido, por favor. Entonces el Señor les dice, o aplica, usa una metáfora y dice, miren las aves del cielo. Otra vez, usa un ejemplo muy claro, para que no quede duda. Dice, mira, ven las aves del cielo. No siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. Pregunta el Señor, ¿qué acaso no valen ustedes mucho más que ellas? Claro, tanto así que dio a su Hijo unigénito por la humanidad. ¿Qué no valen ustedes más que unas mugres, bueno, con todo respeto, pero que unas aves? Y luego después otra vez les vuelve a preguntar, ¿quién de ustedes puede, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién? Nadie. Entonces sigue hablando, por el vestido, ¿por qué te afanas? Y pone otro ejemplo muy claro que todos entendemos. Mira, considera los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan, no hilan, pero les digo que ni aún Salomón, ellos entendían muy bien esto. Salomón fue uno de los reyes de Israel, que incluso fue conocido porque tenía muchísimo dinero. Fue un hombre muy rico, sabio además. Y incluso dice la Biblia que la reina de Saba, cuando de África vino a verlo, no solamente se quedó asombrada de ver cómo estaba él, sino sus sirvientes, la ropa, lo que comían. Oye, hermano, ser sirviente de este hombre quiero ser sirviente, ¿no? Quiero estar ahí. ¿Se han dado cuenta que algunas personas que les ha tocado, por ejemplo, trabajar en casa, en casas muy lujosas, con gente de mucho dinero, les va muy bien y comen muy bien? La ama de llaves, exactamente. Dice, mira, ¿sí? Yo tuve con mi prima, la de mi prima, trabajó con el Parque Alcántara de la Cultura. Sí, sí. Sí, y ella se me olvidó el nombre, sí. Era ella la que controlaba todos los sirvientes. Sí, era como la madre. Pero le llaman de otra manera, no me acuerdo cómo. Ella ganó muy bien dinero y dice que era preciosa. No me parece de manera que una preciosa que no elegante. Y es tan buena la mujer que es sentía feliz. Bueno, y aquí el Señor está diciendo, pues miren a Salomón, que con toda la gloria que tenía, ¿se imaginan la ropa de Salomón? Dice, bueno, pues ni aún Salomón, con toda su gloria, se viste así, como cualquiera de estos lirios. Y luego dice, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, haciendo referencia a los lirios. Si los lirios, que tienen un periodo de vida, se secan y luego los echan al horno, con toda esa belleza que ni Salomón, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe, ¿se dan cuenta? Sabe que tienen necesidad. Dice que el siervo de Abraham todavía estaba hablando esta frase, la última frase de su pensamiento, cuando ya llegó esta mujer. ¿Se dan cuenta? ¿Qué está diciendo? Que Dios, Jireh, está al pendiente. Y ya está proveyendo. Dice, mira, aquí está. Ya, yo lo sé, está. No te preocupes. Pero dice el Señor, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio pan. ¿Sí? Y en Filipenses capítulo 4, verso 12, dice el apóstol Pablo a los filipenses,
Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego en el verso 19, en el verso 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué estamos entonces diciendo? Bueno, como lo dije ya en este momento, en primer lugar, que la redención habría de ser provista ya por el Señor que ve y que provee. Número uno. En primer lugar, eso es lo que tenemos que aprender. Cuando alguien diga, bueno, es que ahí Dios está diciendo que nos iba a proveer todo. No. En primer lugar está hablando de que Dios le estaba enseñando a Abraham lo que sucedería. Y dice, Abraham vio mi día y se gozó. Vio lo que sucedería, vio redención, vio todo el plan que Dios estaba armando. Ese es Jehová Jireh, aquel que ya está proveyendo, aquel que ya provee para la redención en primer lugar. Ahora, ya en segundo lugar, sí, podemos decir que es aquel que ve, que está consciente, que examina, que averigua, no porque no tenga el conocimiento, sino porque tiene que inquirir. ¿Cuántas veces, dígame, cuántas veces no hemos pedido cosas que en realidad no han salido de un corazón sano? Muchas veces, ¿no es cierto? Hemos pedido, como dice Santiago, para nuestros placeres, ¿o no? Sí, dice Santiago, ¿por qué tienen pleitos entre ustedes? ¿Por qué no pueden estar en paz? ¿Por qué? Porque piden y piden mal. ¿Por qué piden mal? Porque piden para sus deleites. Por eso es que Dios nunca nos va a dar eso. ¿Por qué? Porque Él es el Dios proveedor de aquello que Él está consciente, que Él ve, que Él sabe, que Él conoce, que Él inquiere y que dice, no te preocupes, yo te lo voy a dar. Yo. ¿Cuándo? No, espérame. Yo soy el Dios Olam, el que lo hace en su tiempo, en su momento, no cuando tú quieres. Miren, el Salmo 139, vamos a leerlo por favor, algunos versos de ahí, los primeros 4 del Salmo 139. Por eso se acuerdan que cuando nos íbamos a salir de federalismo, pues bueno, pues no sé dónde, pero pues Dios sí, ahí entonces podemos decir Jehová Jireh. ¿Por qué? Pues porque es el Dios que ve, que sabe, que inquiere, que conoce, y mira, aquí estamos. Esa es una muestra de Jehová Jireh. Así es un ejemplo. Si no, pues no sé. Oye, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar sin eso? No sé, pero Dios sí sabe. ¿Por qué? Porque Él está inquiriendo en mí. Él sabe perfectamente bien. En el Salmo 139 dice, oh Jehová, dice David, esto es David hablando, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado, fíjense, has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. ¿Se dan cuenta? Cómo habla de Jehová, el que todo lo sabe, que no necesitamos decirle, ay, pero es que tú no sabes mi necesidad. ¿De veras? Y luego dice en el verso 4, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Que no fue lo mismo que le pasó al siervo de Abraham? Todavía no terminaba de decirle, Señor, mira que no sé. Y en ese momento iba llegando Rebeca. ¿No? Y luego el Señor Jesús lo confirma esto en Mateo capítulo 6. Cuando le enseña a la gente cómo orar, le da el valor que debe tener la oración. Él deja muy en claro, verso 5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas
en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Dice, de cierto te digo, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Pues esa, ya los vieron. ¿Ya te vieron? Sí, bravo, un aplauso. Qué bueno, ya lo vieron. Esa es tu recompensa. Dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad, escuchen, antes que ustedes le pidan. Antes que ustedes le pidan, su Padre Celestial ya sabe que tienen necesidad. ¿No te da gusto saber que tenemos a un Dios que en su momento inquiere, que ve y que nos provee? Número uno, nos ha provisto de lo más importante, de la redención, que ha puesto a un sustituto que fue Cristo, y fue lo que le reveló a Abraham. Pero número dos, a alguien al que no tenemos que exigirle ni clamarle, decirle, Señor, mírame, que yo, que mire, que no tengo para él. No, dice, tranquilo. Yo soy Jehová, el que ve, el que inquiere, el que averigua, el que sabe, y de antemano yo ya te estoy proveyendo. Dice Juan, el apóstol Juan, que sabemos que lo que le pidamos a Él, Él no lo da. ¿Por qué? Porque decretamos. No, porque pedimos conforme a su voluntad. Entonces, cuando nosotros le pedimos es porque sabemos que lo que le pedimos está en su voluntad. Muchas veces tarda, sí, ¿por qué? Porque Dios es el dueño del tiempo y del espacio. Él es el Señor que conoce todas las cosas, pero Él está consciente. Él no está lejos, no está ajeno de lo que necesitamos. Así que entonces podemos confiar plenamente en que Jehová Jireh está al pendiente de nosotros, en todo. Pónganse de pie, vamos a orar, vamos a terminar con una oración. No sé tú, pero yo de verdad, créanme que cuando estudio, cuando leo, cuando estoy preparando, me bendice doblemente, ¿no? Primero porque me bendice a mí primero. El hecho de inquirir y de darme cuenta de lo que encierran los nombres de Dios, de darme cuenta cómo la revelación que Dios tenía para en primer lugar para los patriarcas, en este caso para Abraham, pero también para nosotros, es algo que está ahí, y que cuando lo estudiamos, cuando nos damos el tiempo para averiguar, para ver quién era, cómo es que Dios obraba, cómo es que Él hacía las cosas, entonces ahí encontramos algo bien importante, que pues no nos deja lugar más que para decirle, Señor, pues tú lo sabes todo. Y yo lo único que puedo es confiar, puedo literalmente decir que me arrojo a tus brazos confiando plenamente en que todo está bajo ti. Bueno, Señor, te damos gracias, porque más que estar proveyendo o estar dándonos lo que nosotros queremos, tú has hecho una provisión más grande para el hombre, que se encuentra en tu Hijo. Esto era precisamente lo que tú le estabas enseñando a Abraham, que había un Padre como Él, que ya había provisto, dice Pedro, aún antes de la fundación del mundo. Tu palabra dice que cuando Juan el Bautista vio a Jesús caminando, dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
ese era precisamente lo que tú querías enseñarle a Abraham. Y te damos gracias, Señor, por tu provisión. Amén. Porque gracias a ella es que estamos aquí. Y en segundo lugar, te damos gracias porque también nos enseñas detrás de tu nombre, de Jehová Jireh, que tú ves, conoces, inquieres, averiguas y examinas y estás consciente de nuestras necesidades. Y si la necesidad más importante la has provisto, que es la espiritual y que es la redención y la salvación, estamos seguros que tú, Señor, de todo lo demás te encargarás. Te damos muchas gracias, Señor, por poder depender de un Dios tan grande como tú. Muchas gracias, Dios. Te agradecemos tanto. Ayúdanos a valorar cada día las riquezas que tenemos en ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te alabamos.